Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema. Complejo, sí, pero fundamental. Los trastornos por uso de sustancias y la adicción. Vamos a usar como guía un capítulo de un texto de farmacología, así que la idea es desgranar un poco esa ciencia densa, ¿no? Exacto. Hacerlo más digerible, más útil. Veremos cómo sustancias que se usaban hace siglos para rituales o medicina, de repente dieron paso a compuestos sintéticos que, bueno, cambiaron todo. Precisamente. Y es clave entender, como bien dices, que esto va más allá de las drogas ilegales que uno suele pensar primero. Claro, Con este material como base, vamos a explorar un poco la historia, la biología cerebral, qué pasa ahí, que nos engancha, digamos, las políticas que han intentado manejar esto y por qué algunas personas sí y otras no, ¿no? esa es la gran pregunta siempre. Sí, el objetivo es sacar las ideas clave de esta fuente, entender mejor este fenómeno que es tan humano y a la vez tan desafiante. Perfecto. Empecemos por la historia, que siempre da contexto. El texto menciona que esto de usar sustancias psicoactivas no es nuevo para nada. Uf, para nada, milenario. Habla de curanderos, rituales precolombinos, el opio conocido desde, la prehistoria. Y el alcohol, bueno, aceptado socialmente por siglos. Pero, ¿qué quiebre hubo en el siglo XIX? Algo pasó ahí. La química. Ahí estuvo el gran cambio, la química moderna. Claro. Poder extraer los principios activos. Piensa en la morfina de la amapola o la cocaína de la hoja de coca. Ajá. Y no solo extraerlos, sino luego sintetizarlos. Eso multiplicó la potencia, la disponibilidad, de una forma que nunca se había visto. Y aquí una ironía que resalta la fuente tremenda, ¿eh? Compuestos como la heroína se llegaron a promocionar como curas para la adicción a la morfina, o como si fueran menos adictivos. Increíble, pero cierto. Así fue. También menciona el impacto de la morfina en las guerras, ¿no? Generando dependencia masiva en soldados. La Guerra Civil de Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. Y toda esa creciente preocupación, pues llevó a los primeros intentos de regulación en Estados Unidos. Hubo leyes iniciales sobre pureza, etiquetado, pero el cambio de verdad, digamos, vino con la Ley Harrison de 1914. Esa fue importante. Sí, porque por primera vez se grabaron y regularon la producción, la distribución de opiáceos, de cocaína, y se exigían registros médicos, un control mucho más estricto. Pero regular no siempre sale como uno espera, ¿verdad? El texto pone el ejemplo clásico, la ley seca, la prohibición del alcohol. Uf, sí, un caso de estudio total sobre consecuencias no deseadas. ¿Qué pasó? Pues, lejos de acabar con el consumo, lo que hizo fue disparar el crimen organizado, el contrabando. Y encima, productos adulterados, peligrosísimos. Claro, mercado negro. Y lo interesante es que, cuando se acabó la prohibición, esas redes criminales que se habían formado, ¿a qué se dedicaron? Al tráfico de heroína. ¡Wow! Una cosa llevó a la otra. Es un ejemplo clarísimo de cómo las políticas a veces tienen efectos secundarios, inesperados y muy complejos. Un efecto dominó, tal cual. Y bueno, avanzando en el tiempo, la fuente nos lleva a 1970, la Ley de Sustancias Controladas, la CSA. Correcto. Esa fue una respuesta directa a lo que estaba pasando en los 60s, la contracultura, y también la adicción a la heroína que traían muchos veteranos de Vietnam. ¿Y qué hizo esa ley? Pues creó la DEA, la Agencia Antidrogas, y estableció el sistema de clasificación de drogas en listas, del Schedule I al V, que todavía se usa hoy. Ah, el de las listas. Ese mismo. Se basa en teoría en el potencial de abuso de la sustancia versus su uso médico aceptado. La lista I, por ejemplo, incluye drogas como la heroína, el LSD, consideradas de alto riesgo y sin uso médico reconocido. Aunque bueno, el texto matiza que eso de la falta de uso médico es debatible en algunos casos, ¿no? Siempre hay debate ahí. Y ya para conectar con nuestra época, el texto señala dos cosas que como que prepararon el terreno para la crisis de opioides que vivimos hoy. Sí, dos puntos clave. Por un lado, la introducción del Oxycontin en 1995, un opioide de liberación prolongada que se promocionó muchísimo. Muchísimo. Y por otro lado, esa campaña, alrededor de 2001, para que el dolor se considerara como el quinto signo vital. Que había que tratarlo sí o sí. Exacto.
Y lo que emerge de ahí, según la fuente, es como esa combinación de factores. Un marketing farmacéutico muy agresivo, cambios en cómo los médicos trataban el dolor, quizás con buena intención al principio, y la gran disponibilidad de estas drogas, pues, sin querer, creó el escenario perfecto para la epidemia. Las cifras que da del CDC para 2021, 75,000 muertes anuales por sobredosis de opioides solo en Estados Unidos. Es tremendo. Impactante, sí. Pasemos a la biología, si te parece. ¿Cómo es que estas sustancias logran, secuestrar nuestro cerebro? El material dice que interfieren con la plasticidad neuronal, algo parecido a cómo formamos memorias. Es como una memoria mala. Es una forma muy gráfica y bastante acertada de verlo. Las drogas, al activar ciertos receptores y procesos dentro de las neuronas, provocan cambios duraderos. A nivel físico. Sí, en cómo se expresan los genes, en cómo se comunican esas neuronas entre sí. Es el mismo mecanismo básico que usamos para aprender y recordar, pero aquí, digamos que se forma un recuerdo o un hábito mal adaptado, muy potente. Ajá. Y muy difícil de borrar. Eso es lo que impulsa a buscar la droga incluso después de mucho tiempo sin consumirla. Y la famosa vía de recompensa, la dopamina. Eso es central aquí. Fundamental. Muchísimas drogas de abuso, ya sea directa o indirectamente, lo que hacen es provocar una liberación masiva de dopamina en zonas clave del cerebro, como el núcleo accumbens. El centro del placer, le dicen a veces. Algo así. Ese sistema normalmente nos motiva a buscar cosas buenas para sobrevivir. Comida, relaciones. Lo natural. Exacto. Las drogas lo que hacen es secuestrar ese sistema. Generan una señal de esto es importantísimo, que es mucho, mucho más fuerte que las recompensas naturales. Y eso es lo que lleva al comportamiento compulsivo de búsqueda. Pero aquí viene algo que me pareció súper interesante del texto. No todo el que prueba una droga se engancha. No para nada. Cita estadísticas que muestran una diferencia grande. O sea, mucha gente puede haber probado drogas ilegales o haber bebido de más alguna vez, pero solo una fracción, como un 7% según datos de 2019 que menciona, cumple los criterios para un trastorno por uso de sustancias. ¿Qué explica eso? Para entender esa diferencia, es súper importante definir bien los términos. La fuente se basa en el DSM-5 y en la ASAM, que es la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción. A ver, definamos. Primero, el trastorno por uso de sustancias, TUS. Ese es el diagnóstico clínico formal. Implica un patrón de uso problemático, con cosas como perder el control sobre el consumo, un deseo muy intenso, lo que llaman craving, seguir consumiendo a pesar de las consecuencias negativas, y muchas veces también tolerancia y abstinencia. Ok, ese es el diagnóstico. ¿Y la adicción? La ASAM la define como una enfermedad médica, crónica, tratable, que resulta de una interacción súper compleja entre el cerebro, la genética de la persona, su ambiente, sus experiencias de vida. O sea, multifactorial. Totalmente. Y la característica clave es el uso compulsivo a pesar del daño que causa. Y algo muy importante que recalca, se considera una enfermedad, no una falla moral, y las recaídas son parte del proceso, como pasa con otras enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión. Esa distinción es vital. Cambia toda la perspectiva. Y la tolerancia y la dependencia física, que a veces usan como si fueran lo mismo que adicción. Claro, y no lo son. Están relacionados, pero son distintos. La tolerancia es básicamente cuando necesitas más cantidad de droga para sentir el mismo efecto, o cuando la misma dosis te hace menos efecto que antes. El cuerpo se adapta. Se acostumbra. Exacto. Y la dependencia física es justamente esa adaptación fisiológica. El cuerpo como que se ha recalibrado, usan el término alostasis, para funcionar con la droga presente. Es un estado de adaptación. Y claro, si quitas la droga de golpe, ahí viene el síndrome de abstinencia. Exacto, que son todos esos síntomas que aparecen cuando bajan los niveles de la sustancia en el cuerpo. Y varían muchísimo según la droga, ¿eh? Los estimulantes pueden dar un crash con mucha fatiga, depresión. Los opioides dan síntomas físicos muy intensos, además del craving. Y un punto interesante del texto, no todas las drogas que pueden generar abuso causan una abstinencia física fuerte. Menciona los alucinógenos clásicos, el PCP, los inhalantes. Así es. Y aquí viene otra diferenciación crucial que hace la fuente.
Una persona puede tener dependencia física, por ejemplo, a un analgésico opioide que le recetó el médico para el dolor, y si deja de tomarlo de golpe, va a tener síndrome de abstinencia. Pero eso no significa que tenga un TUS o adicción, sino hay un patrón de uso compulsivo, problemático, búsqueda de la droga, etc. Entendido. Es una diferencia clave para no estigmatizar, por ejemplo, a pacientes con dolor crónico. Fundamental. Luego está el concepto de refuerzo. ¿Qué es lo que hace que queramos repetir la experiencia? El querer más. Eso. Puede ser positivo, el placer directo que da la droga, que está muy ligado a esa liberación de dopamina que hablamos. O puede ser negativo, consumir para quitar algo desagradable. Como la ansiedad o el propio síndrome de abstinencia. Exacto, para aliviar ese malestar. Y ahí ya no solo entra la dopamina, sino otros sistemas del cerebro, como el del estrés. Ambos tipos de refuerzo, el positivo y el negativo, fortalecen el hábito. Todo esto ayuda a entender por qué la recaída es tan frecuente, lamentablemente. La fuente da cifras altas. Sí, menciona cifras de hasta más del 85% en un año, según NIDA. Porque ese deseo intenso, el craving, puede activarse por muchas cosas. El estrés, volver a un lugar o ver a personas asociadas al consumo. Las señales. Las señales condicionadas sí, o incluso una pequeña prueba de la droga de nuevo. Todo por esos cambios duraderos en el cerebro que mencionamos antes. Pero, y esto es importante, la recuperación es posible. Es el objetivo del tratamiento. Bien. Entonces, volviendo a la pregunta del millón. ¿Por qué unos sí y otros no desarrollan un TUS? El material los agrupa en factores del agente, del huésped y del ambiente. A ver. Desglosemos. El agente, o sea, la droga en sí, importa, y mucho. Su farmacocinética es clave. ¿Qué tan rápido llega al cerebro? ¿Qué tan intenso es el efecto que produce? La velocidad cuenta. Muchísimo. Las vías de administración que son rápidas, fumar, inyectar, esnifar, son mucho más reforzantes y por lo tanto generan más adicción que tomar algo por boca, que es más lento. El ejemplo clásico que siempre se da. Masticar hoja de coca, efectos leves, controlados. Fumar crack, que es cocaína base, mucho más adictivo. Exacto, por la rapidez con que la cocaína llega al cerebro. Y otro dato interesante que trae la fuente sobre esto, la nicotina. Tiene una de las tasas más altas de generar dependencia. Cita un 32% de quienes la prueban. ¿Más que la cocaína? Que menciona un 17%. Sí. Y uno diría, ¿cómo puede ser? Bueno, no es solo por la sustancia en sí. Es por la vía, fumar es rapidísimo, la legalidad, lo fácil que es conseguirla, la frecuencia con que se puede usar socialmente, todo eso potencia su capacidad adictiva enormemente. La velocidad y la facilidad de repetir el ciclo. Entendido. Y los factores del huésped, o sea, de la persona. Ahí entra la genética, claro. Algunos podemos tener una predisposición a metabolizar ciertas drogas de forma diferente, o a que nos siente mejor o peor al principio. La tolerancia innata que llaman. Eso. También, tener otros trastornos mentales es un factor de riesgo grande. A veces, por intentos de automedicarse con la sustancia. Aunque, ojo, las drogas también pueden causar o empeorar esos síntomas psiquiátricos. Es una relación compleja. ¿Algo más del huésped? La edad. La edad de inicio del consumo es crítica. Empezar en la adolescencia, cuando el cerebro todavía se está formando, aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar problemas a largo plazo. Tiene sentido, el cerebro está más vulnerable. ¿Y el ambiente? Una influencia enorme. Las normas sociales que rodean el consumo, la presión de los amigos o del grupo, lo fácil o difícil que sea conseguir la droga, cuánto cuesta. La disponibilidad. Exacto. Y el estrés crónico, sobre todo si se vivió en la infancia, o estrés fuerte reciente, aumenta la vulnerabilidad. Y como decíamos antes, las señales del ambiente que se asocian al consumo pueden disparar las ganas y las recaídas. Hablando de ambiente y políticas, la fuente menciona algo sobre la legalización de la marihuana y esa teoría de la puerta de entrada a otras drogas. ¿Qué dice al respecto? Pues indica que, si bien es cierto que el consumo de marihuana ha aumentado donde se ha legalizado, los datos que tenían disponibles hasta el momento de escribir el texto no mostraban una conexión clara, probada, de que eso estuviera llevando a un aumento en el uso de otras drogas ilícitas en esas mismas poblaciones. O sea que la teoría de la puerta de entrada no está tan demostrada, según esta fuente.
al menos con los datos que manejan hasta ese momento. Es un tema complejo, con datos que siguen saliendo, claro. Muy bien. Con todo este marco, bastante completo. Veamos rapidito algunas clases de drogas específicas que trata el texto. Los puntos clave. Empecemos con los depresores del sistema nervioso central. El alcohol, el etanol, es el rey por prevalencia. Las cifras que da el texto son impactantes. ¿Cuánta gente lo consume y qué porcentaje desarrolla un trastorno por uso de alcohol? Y las muertes asociadas, ¿no? Por enfermedades, accidentes. Sí, muchísimas. Genera tolerancia, dependencia y el síndrome de abstinencia puede ser muy grave, incluso mortal en casos como el delirium tremens. Hay tratamientos farmacológicos aprobados como la naltrexona o el acamprosato, que ayudan a reducir el consumo y prevenir recaídas. Ok. Luego, los opioides. El texto los conecta directamente con la crisis actual de sobredosis. Directamente. Son analgésicos muy potentes, pero ese poder va de la mano con un potencial adictivo muy alto y el riesgo grave de depresión respiratoria. Que es lo que causa la muerte en la sobredosis. Exacto. Y los factores clave de la crisis, según la fuente, la aparición de opioides sintéticos superpotentes como el fentanilo, que muchas veces se mezcla con otras drogas sin que el usuario lo sepa, el aumento de la pureza de la heroína y ese cambio de muchos usuarios que empezaron con opioides recetados y luego pasaron a buscarlos en el mercado ilegal. Mencionaste antes algo sobre la tolerancia diferencial como un peligro específico aquí. Sí, es un punto crítico que subraya el texto para los opioides. La tolerancia a la euforia, al subidón, se desarrolla más rápido que la tolerancia al efecto de deprimir la respiración. Ah, peligroso. Una trampa mortal, porque la persona necesita más droga para sentir lo que busca, pero su sistema respiratorio no se ha acostumbrado tanto. Entonces, al aumentar la dosis, el riesgo de que deje de respirar sube muchísimo. La abstinencia es horrible, muy desagradable, pero normalmente no es mortal. ¿Y el tratamiento? El estándar de oro es la terapia de mantenimiento con metadona o buprenorfina, a menudo combinada con naloxona para que no se inyecten, y la naloxona sola como antídoto de emergencia para revertir una sobredosis. Salva vidas. ¿Y las benzodiazepinas, tipo Valium, Xanax? Son sedantes, muy útiles en medicina, por ejemplo, para tratar la ansiedad o para la desintoxicación del alcohol, pero también tienen potencial de abuso, sobre todo si se mezclan con otros depresores como el alcohol o los opioides. Porque se potencian los efectos. Gradual, bajo supervisión. Y dentro de los depresores nos queda la nicotina. Tremendamente adictiva, principalmente por lo rápido que llega al cerebro cuando se fuma, 7 segundos. ¡Wow! Es una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo. Pero hay tratamientos efectivos, las terapias de reemplazo de nicotina, parches, chicles, el bupropión, un antidepresivo, y la vareniclina. Esta última, según el texto, parece ser la opción farmacológica más eficaz para dejar de fumar a largo plazo. Bien. Cambiamos de grupo. Psicoestimulantes. Cocaína, anfetaminas. Ambas aumentan la dopamina y otros neurotransmisores. Producen euforia, alerta, pero con riesgos importantes para el corazón, riesgo de convulsiones, problemas psiquiátricos. ¿Diferencias principales entre ellas? La cocaína tiene un efecto más corto. Eso puede llevar a un patrón de consumo más compulsivo, de binges, tomar repetidamente en poco tiempo. Las anfetaminas, como la metanfetamina, pueden tener efectos más duraderos y quizás un deterioro físico y mental más rápido. Tratamiento para estas. Aquí un punto clave que menciona la fuente. Para la adicción a la cocaína todavía no hay medicamentos aprobados por la FDA específicamente. La terapia conductual es lo principal. Se investigan cosas, pero aún nada aprobado. Entendido. Y para terminar, los alucinógenos. El texto los separa en clásicos y disociativos. Los clásicos. LSD, psilocibina, de los hongos, mescalina del peyote. Alteran la percepción, principalmente jugando con el sistema de la serotonina. ¿Son adictivos? Tienen bajo potencial de adicción. No causan dependencia física ni síndrome de abstinencia. Sí pueden generar tolerancia rápida si se usan seguido.
Los riesgos son más bien psicológicos, los malos viajes, ansiedad, pánico, o la posibilidad de que disparen un episodio psicótico en alguien predispuesto. Se habla mucho de su potencial terapéutico ahora. Sí, hay mucha investigación interesante para depresión, estrés postraumático, pero todavía está en fases de estudio. No hay nada aprobado aún como tratamiento estándar. ¿Y los disociativos? Como el PCP, la ketamina. Estos producen una sensación de desconexión, de estar separado del cuerpo o de la realidad. Actúan sobre otro sistema, el del glutamato, principalmente como antagonistas del receptor NMDA. El PCP tuvo mala fama, ¿no? Psicóticos, agresividad, y tiene potencial de abuso. La ketamina se usa como anestésico, sobre todo en niños y animales, y ahora también como antidepresivo de acción rápida. La esketamina en spray nasal, pero siempre bajo supervisión médica muy estricta por el riesgo de dependencia y abuso. Estos sí son adictivos. De este grupo, el texto señala que el PCP es el que tiene una adicción más claramente documentada y problemática. La ketamina también tiene potencial de abuso. Bueno, hemos cubierto, muchísimo terreno basándonos en esta fuente. Si tuviéramos que destilar un mensaje central de todo esto, ¿cuál sería? Yo creo que el mensaje más potente es la complejidad del asunto. Que la adicción no es una cosa simple. No hay una única causa. Es una interacción constante y dinámica entre la sustancia, qué es, cómo se usa, la persona, su biología, su historia, su salud mental, y su entorno, el estrés, la disponibilidad, las normas sociales que la rodean. Todo influye. Todo influye. Y fundamentalmente, como lo recalca la perspectiva de la SAM que cita el texto, hay que entenderla como lo que es, una enfermedad crónica del cerebro. Compleja, sí. Tratable, también. Pero una enfermedad, no un simple fallo de voluntad o un vicio moral. Totalmente de acuerdo. Esa comprensión más matizada, menos estigmatizante, es clave para poder abordar el problema de forma efectiva. La fuente menciona de pasada cómo siguen apareciendo nuevas sustancias sintéticas, cómo cambian los patrones de consumo. Es un panorama que no para de moverse. No para. Entonces, si sabemos que esa interacción entre las propiedades de la droga, los factores de la persona y su ambiente es tan poderosa, ¿cómo podemos hacer para que las estrategias de prevención y tratamiento se adapten lo suficientemente rápido? ¿Cómo nos adelantamos a esos cambios constantes en las drogas disponibles y en las vulnerabilidades de las personas? Una pregunta abierta, sin duda. Es una pregunta abierta y un desafío enorme, constante para la salud pública, para la ciencia, para todos, en realidad.